buenas tardes. Disculpas en primer lugar por el retraso debido a problemas técnicos. Mi nombre es José Luis del Olmo, soy profesor de la universidad y formo parte del grupo de excelencia metodológica. Es un grupo de trabajo que se ha creado desde la universidad precisamente para ayudar, para orientar a los alumnos en la realización de trabajos académicos. Estamos en la universidad. Supongo que todos ustedes hicieron en su momento ESO, educación primaria, y no había ningún problema cuando tenían que hacer un trabajo, ir a Internet, ir a Google, ir a Wikipedia, coger, copiar, pegar y se acaba la historia y no pasaba nada, ¿no? Ahora sí, ahora estamos en otro contexto, estamos en el ámbito universitario y el objetivo, de alguna manera, de esta sesión es dar algunas pistas, explicar algunos criterios para elaborar, para realizar trabajos académicos. No sirve cualquier cosa, no sirve el cortar y pegar, estamos en otro, digamos, en otro contexto. Por tanto, la idea es darles pues eso, algunos instrumentos, algunas pistas. De hecho, hay mucha literatura al respecto, es decir, hay libros de metodología del trabajo científico, incluso nosotros ahora estamos acabando de elaborar un libro sobre metodología del trabajo de final de grado, ¿de acuerdo? Hay mucho material, mucha literatura. Pues es que es engorrosa a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de citar otro libro, cuando se va a hacer un trabajo académico, pues hay diferentes sistemas, ¿no? Por tanto, es sencillo, pero no lo es, sobre todo si no se tiene el hábito de ¿no? Por tanto, tengo aquí una presentación. Esta presentación también, para su información, está colgada también en Campus.net, es decir, está a su disposición a través del login y password, pueden acceder a ella. Por tanto, me voy a permitir ir pasando cada una de las diapositivas. Lo que vamos a ver son algunos conceptos que son básicos. Por una parte, el concepto de plagio, qué es una cita, qué es una paráfrasis, la nota a pie de página, normativas de citación, la bibliografía, y luego también una especie de disciplinario también de plagio y copia, ¿no? Por tanto, esto es lo que vemos en este índice, es lo que vamos a ver más o menos desarrollado. ¿De acuerdo? En primer lugar, hablamos del concepto plagio. Ya saben ustedes que plagiar significa copiar sin haber puesto, digamos, la fuente original. Hay aquí una normativa, una sentencia donde se explica que es todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, y se presenta como una actividad material, mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, y carente de originalidad. ¿De acuerdo? Por tanto, este concepto de plagio se refiere sobre todo pues, a coincidencias estructurales básicas, ¿de acuerdo? Y fundamentales y no accesorias, de aquello que se ha copiado y que no se ha citado en su momento, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, cualquier trabajo académico que ustedes hagan, sea un trabajo de una asignatura, o sea en su momento en el cuarto curso de carrera, que tendrán el trabajo de final de grado, pues deben de tener efectivamente en cuenta, digamos, una serie de criterios esenciales como estamos viendo aquí. Y el primero y más importante es este del plagio. A diferencia del plagio, que es una copia no citada de un texto esencial, aquí la cita lo que decimos es de que es una reproducción literal de un texto que va a ser interpretado. ¿De acuerdo? Es normal, es habitual que ustedes cuando hacen un trabajo académico pues se inspiren, manejen determinada bibliografía. ¿De acuerdo? Por tanto, están ustedes de alguna manera citando, ¿no? Por tanto, aquí lo que definimos es de que la reproducción literal que decimos que tiene una amplitud razonable o que corrobora con autoridad una afirmación realizada y que normalmente debe de ser breve. Yo no puedo citar un autor, no puedo utilizar 10 páginas, ¿no? Para citar a un autor, esto tampoco sería efectivamente una cita, ¿no? Y también es importante tener en cuenta esas citas cuando son muy breves, es decir, que puede ser un pequeño párrafo o puede ser una cita pues, de 3, 4, 5 líneas, aquí lo explicamos, ¿no? Decimos que cuando una cita no supera las 3 líneas debe quedar inserta dentro del párrafo entre comillas dobles. Esto es muy importante. Ustedes están citando literalmente lo que está diciendo otro autor, ¿no? Por tanto, como decimos aquí, como hacemos citando a Campbell y Ballou, que dicen que las citas que no superan las 3 líneas mecanografiadas van encerradas entre dobles comillas y aparecen en el texto. Ven ustedes aquí un ejemplo de lo que sería una cita literal. Pero en cambio, si supera las 3 líneas, entonces esta cita se debe poner en un párrafo aparte, ¿de acuerdo? Sangrado a la izquierda, de 10 espacios y un tamaño de letra un poquito más pequeña, ¿de acuerdo? Con letra 9 y sin comillas. Por lo tanto, esta sería una primera instrucción
en cualquier tipo de trabajo académico, pues saben ustedes que tiene aquí una regla, unas reglas de juego que parten de este concepto de citas, ¿no? Estos textos citados deben ser escrupulosamente fieles al original, es decir, yo no puedo saltar una coma de lo que dice aquel autor, ¿de acuerdo? Y si se desea añadir algún comentario, eso se debe hacer, como decimos aquí, como ven ustedes, en recorchetes, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, fíjense ustedes una cosa interesante, y es de que aparece en su períndice aparece el número de referencia, que es el que suele venir a pie de página, que es donde ustedes podrán ver pues, el origen, digamos, de la cita. Aquí aparecen los autores, Campbell y Ballou, y aquí lo pueden ver, en la parte inferior pueden ver cómo está citado estos autores, cómo está citado el libro, cómo está citado la editorial, cómo está citada la población donde se publica, incluso la página de la misma, la página de publicación, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿eh? Por lo tanto ya tenemos el concepto de cita. Parecido a la cita, en línea con la cita, hablamos del concepto de paráfrasis, ¿de acuerdo? Que es reproducir el sentido de una cita, el sentido exacto de un texto, para adaptarlo, aclararlo o reforzarlo. Aquí no hablamos de cita literal, aquí hablamos de interpretar lo que dice otro autor, aclarar, adaptar lo que dice otro autor. Por tanto, la paráfrasis, como aquí decimos, puede ser más clara o más concisa que un pasaje o la formulación original de un autor. Nosotros podemos efectivamente interpretar eso, ¿de acuerdo?, aclarando aquello que dice otro autor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por tanto, ello ayuda a clarificar ideas y además de identificar efectivamente el material que hemos manejado, que hemos utilizado para efectuar esta paráfrasis. También es un recurso que se utiliza para el uso de sinónimos o para evitar repetición de términos, pero también, como hemos visto antes en la cita, es importantísimo también que se indique la fuente. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. La frase original nos dice: el plagio se define mejor como una actividad deliberada, la copia consciente del trabajo de otros. Y aquí indicamos quién ha dicho, qué ha dicho o quién lo ha dicho, cita literal. En la paráfrasis lo que hacemos es reproducir el sentido exacto del texto, lo adaptamos y aquí decimos: este autor, Swales, en el año 98, afirma que el plagio se produce cuando una persona copia el trabajo de otra y es perfectamente consciente de ello. Ven que el sentido es el mismo, pero en una parte tenemos la frase literal y en otra parte tenemos la paráfrasis, ¿de acuerdo? Por tanto, a la hora de elaborar un material documental, a la hora de realizar un trabajo, ustedes pueden basarse en cosecha propia, en la realización, pero también, como van a manejar bibliografía, pues tendrán que basarse siempre en esto, en textos originales que ustedes reproducirán de una forma original o en textos que ustedes adaptarán de alguna manera en términos de paráfrasis, como vemos aquí. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, hemos hablado del texto, dentro del cuerpo del texto de cualquier trabajo. Ahora hablamos de otro concepto también que es, digamos, paralelo a esto, que tiene que ver con la nota a pie de página. Ustedes habrán visto en libros, que habrán leído, en artículos, en estudios, habrán visto pues notas a pie de página. Esto además el procesador de textos, el Word, ya lo hace además de forma automática. Ya saben que hay un modelo que indica nota a pie de página, se enumera e inmediatamente aparece esa nota a pie de página. Por tanto, sirven básicamente pues eso, para indicar el origen de una cita, la fuente bibliográfica de esa cita, que esa cita no necesariamente es de libros, esa cita la podemos haber extraído de estudios, la podemos haber extraído de proyectos, de artículos, etc. Sirven también para añadir a un tema discutido en el texto otras indicaciones bibliográficas de refuerzo. Por ejemplo, podemos citar a un autor de una publicación de un libro en castellano, pero que ese autor, ese libro también está en inglés, y podemos explicarlo, podemos decir, en el original, el editorial X, en inglés, para entendernos, ¿no? Puede tener que ver con referencias externas o internas al texto. Yo puedo citar, por ejemplo, una nota, o puedo citar un gráfico, una tabla, que esté enunciando. Pueden servir para introducir una cita de refuerzo que en el texto pues a lo mejor estorbaría, porque a lo mejor se alarga demasiado, porque es pesado. Para ampliar aseveraciones también realizadas en el texto, para corregir incluso afirmaciones, o incluso también para ofrecer una traducción de una cita. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que aquí lo que hemos hecho ya
hemos incorporado en el número 3 una nota a pie de página donde aparece un autor que seguro que muchos de ustedes ya conocen, que es Umberto Eco. Umberto Eco, aparte de novelista, digamos, es autor de un libro muy famoso, muy clásico, para todos aquellos que hemos hecho en su momento la tesis doctoral, que se llama ¿Cómo hacer una tesis? Pues aquí nos explica, en esta nota a pie de página, nos está reflejando la autoría de un libro que publicó él en el año 82, que está editado por la editorial Gedisa en Buenos Aires, ¿de acuerdo? Y además esto indica en qué parte, en qué página aparece, digamos, este texto. Por tanto, nos está explicando que cualquier individuo que quiera acudir y que quiera ver dónde está reflejado, pues nos da efectivamente la nota exacta para poder acudir a la fuente original para verlo simplemente o para complementar aquello que estamos viendo, ¿no? Decimos también aquí que hay varios sistemas de notas y esto lo veremos ahora posteriormente. Los principales son ISO o APA, ¿de acuerdo? APA es el acrónimo, bueno, la ISO me imagino que todos ustedes más o menos la deben de conocer, ¿no? La certificación de aseveración de la calidad. Y APA es el acrónimo de American Psychological Association, es decir, es un organismo norteamericano que en su momento publicó un manual de instrucciones sobre citación, sobre sistemas de citación, ¿de acuerdo? Y por tanto, el ISO podríamos decir que es el modelo, que es el sistema europeo, y el APA podemos decir que es el sistema americano. Y por tanto puede escogerse cualquiera de ellos en cualquier trabajo académico. Cualquiera de ellos, pero siempre excluyentes, lo que no se puede escoger en una parte citar de una manera y en otra parte citar de otra. Si utilizamos el sistema ISO, tiene que ser siempre ese sistema, y si utilizamos el sistema APA, tiene que ser siempre ese sistema, ¿de acuerdo? Por eso decimos aquí que se exige la coherencia de mantener el mismo criterio en todo el trabajo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante también. Bien. En la normativa ISO, como hemos comentado, ¿de acuerdo? Es una organización internacional de normalización, y a propósito del TERMCAT, que es donde aparece citado, se dice que se recomienda para disciplinas dentro del ámbito de filosofía, de ciencias sociales, como derecho, economía, ciencias de la comunicación, magisterio, etc. Está especialmente señalado para, digamos, para estos ámbitos, para estas disciplinas, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí verán ustedes, dentro de esta terminología, dentro de estos ejemplos, verán alguna normativa de citación. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de citar, claro, nosotros podemos citar efectivamente o un libro completo, como hemos dicho antes, o podemos citar una noticia de un periódico, un artículo de una revista, o incluso podemos citar una página web, ¿de acuerdo? Y aquí vemos los ejemplos de cómo se deben establecer. Es decir, esta es la parte más interesante ver. Oye, en cada caso hay más, habría muchos más ejemplos, hay muchas más casuísticas, pero aquí estamos definiendo las más importantes, ¿no? Por tanto, aquí en este ejemplo lo que citamos, lo que indicamos primero es la autoría en el sistema ISO, el título del libro, verán ustedes que aparece en cursiva, la edición, el lugar de publicación, el editor, el año de publicación, volumen, el ISBN, es un registro alfanumérico, digamos, que registra la publicación, ¿de acuerdo? El lugar, etcétera, la publicación. Aquí verán en cada caso un ejemplo, ¿de acuerdo? Si es un libro, si es un periódico, y verán que hay, digamos, casuísticas diferentes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se pone el día, en el caso del periódico, pues el día, lógicamente, de la publicación. En un libro, lógicamente, ese dato pues no aparece, ¿no? Y en el título de una revista, pues exactamente lo mismo. Por tanto, el consejo que damos siempre es este, de que cuando citemos, porque tendremos que citar, porque cualquier trabajo académico, aunque sea de creación propia, tendrá, digamos, alguna fuente de inspiración al menos, y tenemos que utilizarlo y tenemos que manejarlo siempre. Posiblemente uno de los elementos que más a mano tenemos, y además es un elemento muy tentador, sea la web, ¿de acuerdo? Y por tanto, aquí hay que ir con mucho cuidado. Ustedes saben que Internet es una selva, ¿de acuerdo? Es una selva y por tanto podemos encontrarnos citas que sean citas de otras citas sin copiar y citas de citas de citas donde se pierde la esencia y donde al final no sabes cuál es el autor original. ¿Me explico? Por tanto, aquí también, insisto, hay que ir con muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? A la hora de buscar esta fuente original.
Yo sí que les puedo decir que si vamos a Internet y vamos, por ejemplo, al Google, que lo primero que uno puede pensar es, oye, vamos al Google a ver qué encontramos sobre esta información. Esto lo hemos hecho todos, es decir, esto todos, yo el primero, si quieren, ¿no? Aquí lo que es importante, si ustedes ya de entrada quieren discriminar lo que sería la información espesa, sucia, bruta, de aquella que puede ser más interesante, yo les indicaría que hay un pequeño truco que seguramente muchos de ustedes ya conocen, y que es en el Google, ustedes recuerdan la pastilla superior, ¿de acuerdo? Donde habla de imágenes, donde habla de YouTube, donde habla de, en fin, del correo electrónico, del email. Hay un punto en la derecha que dice más. No sé si ustedes lo han visto. Clican ese más, aparece un desplegable y aparecen una serie de ítems, ¿de acuerdo? Y al final de todo dice todavía más. Pues ustedes van a todavía más en el Google y verán más información. Y abajo de todo, verán un apartado que pone Google Académico. Esa es una fuente relativamente solvente. ¿Por qué? Porque ahí no hay paja, ahí hay estudios, proyectos, libros, trabajos, es decir, esa es la información que les puede resultar efectivamente más útil si quieren, digamos, buscar información para elaborar, digamos, cualquier trabajo de carácter académico. ¿De acuerdo? Ya ven que está muy escondida, es decir, más, todavía más, y al final de todavía más aparece por ahí esa información. Pero es ahí donde seguramente podrán recoger información válida, ¿no? Por tanto, pero lo que es muy importante también, cuando están ustedes citando información de la página web, hay un dato importantísimo que siempre se debe reproducir, que es la fecha de consulta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Internet es una fuente viva, y como tal puede ser que una noticia, un comentario pueda variar de un día a otro. Por tanto, lo que se suele poner siempre es la fecha de consulta y la dirección electrónica de, digamos, de donde se ha obtenido esa información, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos, digamos, una información precisa en base a este tipo de normativa, la normativa ISO, ¿vale? En cambio, la normativa APA, aquí dice que se recomienda para el ámbito sobre todo de medicina, psicología, logopedia, aunque efectivamente su uso se está generalizando cada vez más en el ámbito de ciencias sociales y jurídicas. De hecho, en el ámbito académico, cuando queremos publicar un paper, es decir, un artículo en una revista especializada, cada vez más se nos está pidiendo el modelo APA. De hecho, este libro metodológico que está a punto de publicarse, hecho por profesores de aquí de nuestra institución, los ejemplos que ponemos en los sistemas de citación son ejemplos que tienen que ver con el modelo APA, ¿de acuerdo? Aquí, fíjense que a diferencia del modelo ISO, las citas deben estar insertadas en el texto, no se colocan nunca a pie de página. Han visto que en el sistema ISO aparecían siempre la cita del libro a pie de página, aquí no lo veremos nunca, ¿de acuerdo? Aquí lo veremos siempre dentro del texto, insertado del texto, ¿vale? Y al final de ese texto, en la bibliografía, todo debe ser reproducido, debe ser ubicado por orden directamente alfabético. Podrán ver aquí algunos ejemplos, ¿vale? Ejemplos de APA, un autor, artículo de revista, en fin, de alguna manera lo que hemos visto antes. Hay una forma de visibilizar esto, de ver la diferencia entre un sistema y otro en lo que sería la referencia bibliográfica, y es que así como en la ISO el año de publicación aparece al final, en el sistema americano el año de publicación aparece siempre al principio, después de los autores. Este sería un poco la referencia interesante para detectar cuando hablamos de un sistema o cuando hablamos de otro. ¿De acuerdo? Pero sí que seguramente habrán leído libros, algún texto académico, donde dentro del texto aparece un paréntesis, el apellido de un autor, la coma y un año, ¿no? Ese es el sistema APA introducido dentro del texto, ¿vale? Bien, por tanto aquí estos ejemplos están a su disposición. En cualquier caso, tanto a través de la página web de nuestra universidad como de otras páginas web, incluso en internet, a través del Google, si ponen ISO APA podrán ver, yo diría, miles de ejemplos de formas de citación más o menos completas. Por tanto, es una información, aparte de literatura que hay al respecto, es una información que está muy a mano, ¿no? En la normativa de citación, y a modo de resumen, indicar que en la ISO, al término de la cita se llama a una nota que estará a pie de página, como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Al final del capítulo o al final del trabajo.
donde se identificará pues esto con precisión, el lugar de donde se ha obtenido el texto, es decir, un libro, artículo, etcétera, etcétera. Y de este modo incluimos una cita o un comentario que en el texto pues estorbaría. Y en el caso de APA, la referencia bibliográfica, efectivamente, como hemos dicho, irá entre paréntesis dentro del texto e incluirá autor, año y eventualmente el número de páginas, si lo tenemos determinado. Tan sencillo como esto. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, eso en cuanto a la citación. Evidentemente esas citas que incluimos en el texto, bien sea entre paréntesis en modelo APA o bien sea a pie de página en el modelo ISO, luego al final de todo, al final de cualquier tipo de trabajo, al final de cualquier tipo de proyecto, ¿de acuerdo? Debe de estar ordenada de forma alfabética esa bibliografía que hemos manejado. ¿De acuerdo? Esto siempre es importante. Por tanto, en la bibliografía deben señalarse las obras usadas para la elaboración del trabajo, solo las que hemos utilizado para la elaboración del trabajo. Podemos caer en la tentación de incluir 10, 20, 30 libros más, ¿no? No, si esto no lo hemos manejado para realizar el trabajo, no se debe de incluir, ¿de acuerdo? Por tanto, como decimos, no se pueden citar aquellas obras de las que no se puede dar razón alguna. Se tienen que haber leído lo suficientemente, sin duda alguna, ¿no? Y también, como hemos dicho, se deben citar por el alfabético de apellidos de autor. Hay algunos estudiantes que todavía no lo tienen claro y ordenan por el nombre, no. En cualquier citación, sea el modelo ISO o el modelo APA, en la bibliografía se ordena en principio por el primer apellido del primer autor, porque puede ser que un libro, puede ser que un artículo tenga más de un autor, siempre por el apellido del primer autor que aparecerá, y por orden alfabético, ¿de acuerdo? Debe aparecer toda la información bibliográfica de la obra referida, no nos podemos dejar nada. Si hablamos de un libro, tiene que aparecer en primer lugar el apellido o apellidos, el acrónimo o la abreviatura del nombre, el título, tiene que aparecer la población, tiene que aparecer el nombre de la editorial, ¿de acuerdo? El año, tiene que aparecer el número de páginas, si conviniese, toda la información tiene que aparecer, no podemos dejarnos nada, todo, tiene que ser bien claro. Como hemos dicho también, igual que en la citación hay varios sistemas, evidentemente en la citación bibliográfica también se puede escoger cualquiera de ellos, pero insisto, se exige coherencia, o uno u otro, u otros, porque hay más de uno. Esto también luego nos lleva, digamos, lógicamente la universidad, el profesor de la universidad, pues bueno, quiere que haya, en la elaboración de trabajos quiere que haya fair play, ¿no? Es decir, que lo que se haga, pues hombre, que responda y que académicamente pues sea correcto, ¿no? Entonces, hombre, de forma excepcional puede haber siempre algún alumno, lo ha habido, que caiga en la tentación pues de copiar, de plagiar, efectivamente. Hoy efectivamente es difícil, ¿no? Cada vez es más difícil porque de hecho nosotros disponemos ya de programas informáticos donde pasan los textos, pasan los trabajos de los autores y nos dicen, oye, qué porcentaje de originalidad hay en esa obra y qué porcentaje no. Por tanto, es relativamente sencillo, pero en cualquier caso hay fórmulas mucho más sencillas, aparte de estos softwares más sofisticados, hay programas mucho más sencillos para determinar si un trabajo es original o no. Y es de poner una frase en Google, ver si luego te aparece, y si te aparece pues sabes que eso está extraído de un lugar, y si no lo has citado, porque si lo has citado todo es correcto, insisto, porque el hecho de citar material de un libro, de internet, pues es razonable, es decir, esto lo hacemos todos, ¿no? Pero si se copia pero no se indica, entonces estamos cometiendo plagio, y por tanto la institución, la universidad tiene un régimen, digamos, disciplinar, un régimen sancionador, ¿no? Y aquí decimos que la sanción por plagio atenderá pues, a criterios cualitativos y cuantitativos. Hablamos del concepto del plagio leve, y es aquel en el cual no supera el 40% del trabajo. Y ello supone pues eso, suspenso automático del trabajo, y quedará también a criterio del profesor decidir si además se suspende la asignatura o la evaluación continua que pueda tener el alumno, ¿de acuerdo? Y luego nos encontramos con el plagio grave, y es aquel que el cual supera el 40% del trabajo, y eso evidentemente implica la apertura de un expediente disciplinario y de un suspenso de la asignatura y amonestación también al propio alumno, ¿no? Esto normalmente no llegamos, yo solo recuerdo un caso, además un caso muy divertido que a mí me gusta a veces relatar, de cómo puede suceder, ¿no? Recibimos, es una anécdota simplemente, pero me gusta comentarla porque no deja de ser, a ver, es muy triste, pero a su vez tiene un conjunto de simpatía, ¿no? Un alumno nos envía, en este caso hablamos de un trabajo de final de carrera, ¿de acuerdo? Un trabajo de final de carrera, ustedes ya llegaron a ello, ¿no? Pero tiene entre 50 y 70 páginas,
y en ese trabajo de final de carrera, lógicamente, el tutor, en este caso yo, pues el tutor pues va siguiendo el trabajo, y ese trabajo completo ves que en las dos primeras líneas del trabajo hay 6 citas bibliográficas. Ostras, que en 2 líneas haya 6 citas de 6 autores de 6 libros diferentes, es sorprendente, ¿no? Eso significa haber leído 6 libros para redactar 2 líneas, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Dices, ostras, claro, siempre queda la duda, ¿no? Entonces, esas 2 líneas las pones en Google y te aparece una tesis doctoral copiada desde la primera hasta la última palabra, ¿no? Claro, evidentemente eso no podía ser, ¿no? Tras el contacto con el alumno, era un alumno de un programa virtual, por tanto no teníamos una presencia física. Ese alumno evidentemente se contacta con él y en primer lugar se le explica y se le dice, digamos, la sorpresa, ¿no? de que ha podido suceder, ¿no? Y ese alumno indicarte que mal le sabía, que el que se lo había hecho mal, ¿no? Encima además no lo había hecho del trabajo, ¿no? Por tanto, en fin, es un caso, digamos, extremo, ¿no? Pero que en cualquier caso sí que es verdad que el profesor universitario estamos muy acostumbrados a corregir trabajos y por tanto, independientemente de pasar o no pasar por Google o pasar por corrector o por pasar, mejor dicho, por evaluador de originalidad del trabajo, ya vemos, ya tenemos, digamos, una percepción, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es como los perros cuando huelen, ¿no? Ya saben un poco, pues nosotros cuando vemos un trabajo tenemos ya más o menos idea. Pero en fin, insistimos mucho en esto porque, y esto es un problema que ya no es en el ámbito universitario, esto ya de alguna manera proviene de la educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, donde en general no se ha hecho mucho énfasis en el alumnado en la importancia que tiene citar fuentes, es decir, que a menudo se ha hecho mucho caso de decir, no, cojo, copio y no pasa nada, ¿no? Y no es eso, es decir, el trabajo académico y la universidad, como he empezado diciendo, es otra cosa, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, pues una de las fuentes que intentamos que el alumnado no se acoja a ellas, es la de Wikipedia, ¿no? Seguramente muchos de ustedes conocen esta fuente maravillosa que dicen de Wikipedia, y Wikipedia no es una fuente solvente. ¿Por qué? Porque es un diccionario libre, por tanto pueden haber errores, y los hay, y muchos, y por tanto nosotros preferimos mucho más que esa cita sea de un libro, una cita original de un libro, o sea una cita original de un estudio, de un proyecto, etcétera, pero no estas citas de citas, porque Wikipedia no deja de ser una fuente secundaria. Preferimos que esas citas provengan efectivamente de informaciones o de bases de datos primarios, ¿no? Bien, por tanto, este es un poco sí, pero vamos, aquí no entendemos de que no se debe llegar bajo ningún concepto. Y, en fin, la sanción, evidentemente, por plagio, pues como decimos aquí, se puede incrementar en caso de reiteración del plagio. Esto entendemos de que no se debe llegar ahí, pero bueno, sí que efectivamente existe, digamos, no lo voy a leer porque tampoco vale la pena, simplemente para que ustedes que tienen esta información disponible, pues que sepan pues a qué se deben atener en caso de plagio leve o grave, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo también interesante, a ver si lo podemos ver, donde pensemos, aquí decimos una breve investigación cuyo objetivo de estudio se basa en la lectura de una noticia publicada en un periódico. A título de ejemplo, una noticia publicada el día 17 de septiembre del 12 en la sección de Ciencia del País sobre el mundo simbólico de los neandertales. Bueno, pues si yo quiero tener información sobre ello, ¿qué hago? Pues buscamos en la biblioteca libros que puedan ayudarnos efectivamente a comprender a qué se refiere o en qué consiste el concepto del mundo simbólico, ¿de acuerdo? Referido a los humanos. Y también buscamos, lógicamente, en Internet esta información, efectos culturales, unidades de investigación, otras instituciones que se dediquen, pues eso, al estudio, a la difusión, a la investigación de este fenómeno sobre la simbología. Aquí vemos los ejemplos, artículos de periódico, pues los fundamentales podrían ser un mundo simbólico, es un documento en línea que está publicado en El País, ¿de acuerdo? La consulta, la ficha de consulta. Hay otro libro donde habla de los símbolos y hay una página web donde se habla de la Sagrada Familia de la Simbología. Aquí tenemos ejemplos, digamos, de citas a propósito, digamos, de este proyecto, de este trabajo. Por tanto, aquí tenemos, digamos, diferentes fuentes. Aquí se ha acudido, como han visto ustedes, me permiten,
Aquí se ha acudido a fuentes solventes. Claro, aquí si solo acudimos a ver qué hay en Internet, pues estamos perdidos, porque entonces, claro, primero que no hay riqueza en la información, porque claro, lo fácil, lo cómodo es entrar en el Google, ¿no? Por tanto, yo mi recomendación de verdad es que vaya todo en este sentido, ¿no? De fair play, como hemos dicho antes. En estos últimos instantes he visto que es muy breve y muy escueto. Dudas, preguntas, porque seguro que hay dudas, preguntas, comentarios, es lo que hemos dicho. No estamos acostumbrados, pero seguro que tiene que haber alguna duda o está todo concreto, está bien expuesto. Nada, todo bien. De verdad, todo bien. Seguro que hay una pregunta.